En los siguientes videos se muestra un ejemplo a partir de un canal real rectangular con vertedero de cresta delgada ubicado en los laboratorios de hidráulica y mecánica de fluidos de la Universidad del Valle. Para este ejercicio se necesitaron materiales tales como metro, una escuadra para medir los respectivos tirantes, una bola de icopor y un cronómetro. En estos ejemplos se solicita emplear la velocidad en el derivativo de materia para la capa superficial, el nivel medio y fondo, y que en el mismo ejemplo se verifique que el flujo sea uniforme, no uniforme, permanente, no permanente. También podremos emplear variaciones de perfil de velocidad con respecto al eje longitudinal para apreciar las diferencias en el flujo. Adicional a esto, también se solicita un ejemplo en el teorema de transporte de Reynolds para la variación de almacenamiento. En este ejemplo tendremos que tener en cuenta evaluar el volumen con respecto al tiempo, considerando entradas y salida, e indicar si el canal se rebosa o se queda vacío después de un determinado tiempo. Uno, dos, tres. Bueno, ahora analizaremos lo que es el campo de aceleraciones, no sin antes analizar lo que son los perfiles de velocidad. Tenemos que la velocidad a una altura z, el cociente de eso con la velocidad cortante va a ser igual a 1 sobre la constante de von Karman por el logaritmo natural de esa altura z sobre la altura cortante. Con esta ecuación obtenemos los siguientes datos que más abajo vamos a conocer cómo llegamos a ellos. Tenemos un perfil de velocidad 1 al cual le llamamos entrada, perfil de velocidad 2 al cual le llamamos velocidad intermedia y una velocidad 3 que le llamamos velocidad de salida. La velocidad intermedia está a 1.587 metros de la velocidad de entrada. Con esto vamos a construir lo que son los perfiles de velocidad. Ahora analizamos los datos que tenemos. Tenemos que la velocidad superficial en este caso es 0,667 metros sobre segundo para todas las secciones. Y procedemos a hallar la velocidad cortante despejándola de la fórmula que vimos anteriormente, lo cual nos queda que es 1 sobre 0,667 por la constante de von Karman, que es 0,4, por el logaritmo natural de 0,033, que es la altura, la profundidad máxima, sobre 0,002, que es la altura cortante. Todo esto nos da 0,095 metros sobre segundo, que es la velocidad cortante en la profundidad cortante. Asimismo, despejando esta vez la velocidad a cierta altura, procedemos a hallar la velocidad en 0,02 metros, así como en 0,013 metros, lo cual nos da 0,54 metros sobre segundo del 60% de la profundidad y 0,45 metros sobre segundo en el 40% de la profundidad. Para este caso trabajaremos con las velocidades promedio de los perfiles de velocidad. Para este caso tenemos que, para los tres perfiles va a ser el mismo promedio, ya que son iguales. La velocidad promedio para este caso es de 0,44 metros sobre segundo. Este dato nos servirá para ahora sí analizar el campo de aceleraciones. Tenemos que la aceleración total es igual a la aceleración en x
aceleración en Y y aceleración en Z, pero como en este caso solamente tenemos aceleración en X, solamente vamos a tomar esta, lo cual tenemos que va a ser igual a la variación de la velocidad en el tiempo, que para este caso va a ser 0, más la velocidad por la velocidad en U respecto a X, el cambio de X, es decir, la longitudinal, más el cambio de las velocidades en Y respecto al plano Y, que en este caso va a ser 0, y lo mismo va a ocurrir con Z. Entonces tenemos que la velocidad promedio, que es 0,44 metros sobre segundo, por la diferencia respecto a la longitudinal, que es 0,44 en 3 menos 0,44 en 1, sobre la diferencia de esa distancia, que es de 2.1 metros, que sería 2.1 metros menos el origen, que en nuestro caso es 0. Todo este operador nos da igual a 0 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos que, como no hay variación respecto al tiempo, el flujo va a ser permanente, y como tampoco hay cambios respecto a la longitud, tenemos que el flujo es uniforme. Para el tiempo 1 tenemos un obstáculo de 5 centímetros de altura con sus respectivos perfiles de entrada, intermedia y salida. Hacemos el promedio de salida y entrada, lo cual nos da un promedio de 0,232 metros sobre segundo. La aceleración total va a ser igual a esa velocidad promedio, 0,232, por el diferencial de velocidades de salida, que es 0,310, menos la de entrada, 0,153, sobre la distancia, que es 2,10 metros menos 0. Eso nos da 0,017 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos quiere decir que el flujo es permanente, sin embargo no es uniforme. Para el tiempo 2 tenemos un obstáculo de 7.5 centímetros de altura con su respectivo perfil de velocidad de entrada, intermedio y salida. Hallamos el promedio de la salida y entrada, lo cual nos da 0,224 metros sobre segundo. La aceleración total entonces sería la velocidad promedio, que es 0,224, por la velocidad de salida, que es 0,32, menos la velocidad promedio de entrada, que es 0,128. Esto sobre la distancia, que sería 2,1, nos daría 0,021 metros sobre segundo cuadrado, lo que nos quiere decir que el flujo es permanente, pero no es uniforme. Para el tiempo 3 tenemos un obstáculo de 12.5 centímetros de altura con sus respectivos perfiles de velocidad. Hallamos el promedio de salida y entrada, lo cual nos da 0,227 metros sobre segundo. Hallamos la aceleración total, que es igual a la velocidad promedio por el diferencial de velocidad respecto a X. Ese número sería la velocidad promedio, que es 0,227, por la promedio de velocidad de salida, que es 0,375, menos la velocidad promedio de entrada, que es 0,079. Esto sobre la distancia, que es 2,1, nos daría una aceleración de 0,032 metros sobre segundo cuadrado, lo que nos quiere decir de nuevo que el flujo es permanente y no uniforme en este tiempo. Listo. El teorema de transporte de Reynolds me va a permitir, sin necesidad de seguir al sistema, estudiar una propiedad de este. Y eso se va a hacer realizando un volumen y unas superficies de control. Entonces, en sí, el cambio de la propiedad B siguiendo el sistema va a ser igual a la variación en el tiempo de la propiedad en el volumen de control más el flujo neto de propiedad que cruza la superficie de control. Eso es lo que establece el teorema de transporte de Reynolds. Ahora, para el caso del experimento donde queremos estudiar el almacenamiento, la variación de volumen
pues nuestra propiedad de interés B va a ser el volumen. Se sabe que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Entonces nuestra propiedad intensiva correspondiente es simplemente dividir la propiedad extensiva entre la masa. Vamos a obtener que nuestra propiedad intensiva es 1 sobre ρ, 1 sobre la densidad del fluido, en este caso agua. Entonces, la variación de la propiedad B siguiendo al sistema va a ser igual a todo esto. Lo único que se hace es reemplazar por B minúscula 1 sobre ρ en la integral. Sí, simplemente se reemplaza. Eso aquí se cancela. Y pasamos a obtener esto. Y entendamos sistema como una cantidad definida de fluido que cambia de forma y posición, pero sus partículas no varían, ¿sí? Sus partículas son las mismas, por tanto, este término será igual a cero, ¿sí? Es una cantidad de partículas definida cuya masa es igual y a su vez el volumen también, ¿sí? Teniendo en cuenta pues la definición de sistema, el enfoque de sistema, ¿vale? Entonces vamos a tener que la variación en el tiempo del volumen en el volumen de control será igual a la diferencia entre entradas y salidas de flujo a través de la superficie de control. Ahora, hablemos ya del experimento como tal. Se definió un volumen de control en una longitud de 2,1 metros. La superficie de control, pues bueno, va a ser esta la superficie de entrada. Y esta de acá, esta cara de acá va a ser la de salida. Listo. A través de mediciones, pues se obtuvo que cuando pues a través del canal fluye libremente el agua con un caudal determinado que, que posibilita la bomba, entonces se obtuvo una velocidad de 0,44 metros segundos y un tirante de 3,3 centímetros. Se toma constante, o sea, 3,3 centímetros aquí y 3,3 centímetros aquí a la salida. Entonces, nuestra variación del volumen en el tiempo, ¿sí?, va a ser igual al flujo neto de volumen que entra y que sale. Nada más. Perdón. Caudal de entrada y su diferencia con el caudal de salida. Y como en este caso está estable, lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí?, con la misma velocidad y a través del mismo área. Por lo tanto, la variación del volumen en el tiempo dentro del volumen de control es igual a 0 metros cúbicos segundos. No hay variación. ¿Sí? Mientras acá no haya un obstáculo y no haya ninguna alteración, el volumen dentro del volumen de control se va a mantener. Bueno, el volumen inicial en el cual nosotros en el experimento iremos aumentando, pues va a ser este, ¿sí? Ese volumen corresponde cuando no hay variación
es nuestro volumen base. Bueno, teniendo pues esa condición de estabilidad que se expuso en el paso anterior, eh, lo que se va a hacer ahora va a ser colocar un obstáculo. Ese obstáculo es una alteración y esa alteración me va a generar variación en el volumen, dentro del volumen de control. ¿Sí? Acá se dibujó, se señaló, este es el obstáculo. Y todo lo que está aquí adentro, pues será el agua. Y esta pequeña área va a ser el área de salida cuando se coloca el primer obstáculo. Entonces, cuando se puso el primer obstáculo y se registraron los tirantes, se tuvo esto, que 6,9 centímetros para el tirante del área de entrada y para el tirante del, que corresponde al área de salida es este. ¿Listo? La diferencia entre 8,4 y 5 centímetros. Pero entonces vamos a concentrarnos en calcular la variación del volumen en el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta que antes de alcanzar estabilidad, eh, cuando se es colocado el obstáculo, el volumen de salida es igual a cero. Claro, el obstáculo está impidiendo que salga agua. Entonces, lo único que hay a través del flujo es el caudal de entrada. ¿Listo? Y eso ocurrió en un intervalo muy pequeño de tiempo. Entonces se va a tomar la velocidad con la que fluye el agua justo antes de usar el vertedero, de colocar la primera pieza. O sea, la velocidad de acá, con la que estaba fluyendo. Se coloca el vertedero en un pequeño instante de tiempo, pues el volumen de salida va a ser igual a cero y aquí lo tenemos expresado. ¿Sí? La variación del volumen en el tiempo va a ser igual a la velocidad de entrada por el área a través del cual ella se mueve menos el flujo de salida y es cero, ¿sí? Hasta que, como ya dije, se estabiliza, hasta que se rebosa pues ese o se sobrepasa ese obstáculo. Mientras tanto va a haber una acumulación del volumen y se tiene entonces que la variación del volumen en el tiempo cuando se coloca el obstáculo es de 1,1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo. Bueno, estando ya estables los flujos, se miden las velocidades y se calculan las velocidades promedio. Estamos trabajando con velocidades promedio. La velocidad promedio en la sección de entrada es de 0.153 metros segundo. ¿Listo? Justo después de que, como dije, se coloca el primer objeto y se estabiliza aquí en la sección de entrada, se tuvo 0,153 metros segundo. Bueno, entonces, ahora se va a colocar otra pieza para el vertedero y eh, igualmente vamos a utilizar la velocidad media eh, de la estabilidad anterior y se tiene en cuenta la modificación en el tirante de entrada, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que la velocidad
aquí en este estado de estabilidad cuando se colocó la primera pieza, y vamos a tener en cuenta que ya se modificó el tirante, por tanto se modificó el área por el cual pasa pues el flujo. Entonces vamos a tener que la variación del volumen en el tiempo, ahora que se colocó la otra pieza, la segunda pieza, va a ser igual a la velocidad de entrada por el ancho del canal por el tirante, o sea, por donde está fluyendo, este es el tirante, menos el caudal de salida, ¿sí? Sabemos que es cero, estamos trabajando con los con el instante en que se bloquea el paso, por lo tanto la velocidad de salida y en efecto el caudal van a ser igual a cero. Lo único que hay a través del volumen de control es el caudal de entrada, por lo tanto va a haber acumulación de volumen dentro del volumen de control. Entonces obtenemos esto. Y acá lo mostramos en una imagen. Se va obteniendo esta figura. Cómo vamos disminuyendo el área pues de salida. Y acá vemos la modificación en el área de entrada. Bueno, ahora, después de colocar esta pieza, se midieron las velocidades cuando ya hay estabilidad, cuando el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Y se obtuvo entonces que la velocidad promedio de entrada es de 0,128 metros segundo. Bueno, o sea, como ya lo he repetido, se estabilizó, ¿sí? Se colocó la pieza. Hay unos instantes en los que no hay flujo de salida, pero hay un momento en que ya, en que como el agua no para de entrar, en algún momento va a rebasar esa pieza, va a rebasar la pieza y entonces cuando la rebasa las entradas son iguales a las salidas. Medimos la velocidad y ahora con esa velocidad vamos a tenerla en cuenta para introducir la última pieza, la velocidad en el punto de la sección de entrada. Introducimos la última pieza y ahora vamos a tener que el volumen, el cambio del volumen en el tiempo va a ser igual a la velocidad, ¿sí? La velocidad de entrada con la que está fluyendo el agua a través de esta sección de acá, a través de la superficie de control de la sección de entrada, perdón. Sí, a través de la sección de entrada, aquí lo señalo, menos el caudal de salida. Y se sabe ya que el caudal de salida es igual a cero. ¿Por qué? Porque se está bloqueando el paso hasta que el agua esté en la cantidad suficiente para rebasarlo, para rebasar ese obstáculo. Entonces, en esas condiciones, mientras la cantidad de salida es igual a cero, la cantidad de salida de agua, vamos a tener una variación del volumen en el tiempo de 8,7 por 10 a la menos 4 metros cúbicos segundos. Al final obtuvimos este volumen, luego de colocar todos los obstáculos. Ahí están las dimensiones señaladas, un área de salida determinada y esta área aquí subrayada en negro son los obstáculos indicados. Sí, vemos que aumentaron las dimensiones del volumen inicial. Entonces
Se midió en el experimento las dimensiones obtenidas al final y se calculó con un volumen final de 0.024 metros cúbicos. Dentro del volumen de control. Y esto lo vamos a comparar con las variaciones del volumen de control y los tiempos que demoraron dentro de las alteraciones en rebasar las piezas que se iban colocando. La alteración cero, cuando se está fluyendo, al principio el agua normal, lo hace a través de un tiempo cualquiera. El flujo neto es cero. Claro, lo que entra es igual a lo que sale. Se obtiene este volumen inicial, ya habíamos hablado de él, dentro del volumen de control. Para la primera alteración, entonces, esta ocurrió en un tiempo de 3,3 segundos. Se calculó el flujo neto positivo de 1,1 por 10 a la menos 3. Él está más arribita, el primer flujo neto correspondiente a la primera alteración. Y este me aportó en ese tiempo 3,63 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Para la segunda alteración, cuando se coloca la segunda pieza, esto ocurrió en 1,2 segundos, o sea, demoró 1,2 segundos el agua en rebasar la pieza, aportándome un flujo neto de 8,04 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Digo, metros cúbicos por segundo. Y como eso ocurrió en 1,2 segundos, obtenemos un volumen aportado de 1,008 por 10 a la menos 3. Para la tercera alteración, esto ocurrió en 11,9 segundos. Demoró mucho más que las anteriores, teniendo un flujo neto de 8,7 por 10 a la menos 4, que solamente entraba en casi 12 segundos, me aportó esto, un volumen de 0,01 aproximadamente metros cúbicos. Yo lo sumé y obtuve este volumen final calculado, y podemos notar que es muy aproximado al volumen final medido, ¿sí? Hay que tener en cuenta, claro, los errores humanos, los errores en las mediciones, errores en las mediciones del tiempo, pero es relativamente un resultado muy bueno que deja ver claro el teorema de transporte de Reynolds, sus utilidades y sus aplicaciones. Por la naturaleza del ejercicio, el agua pues no rebosa el canal y va rebosando cada una de las piezas del vertedero. Cuando, claro, el agua tenía que seguir fluyendo, no se queda estancada, iba aumentando el volumen de control y rebosaba esas piezas del vertedero.